Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, vamos, todo el mundo está con el Mundial, nosotros no podemos estar ajenos a eso, así que vamos a estar discutiendo todo lo que hay detrás de esta gran fiesta del fútbol, de esta gran fiesta del deporte en realidad. No hay ningún otro espectáculo que congregue a tanta gente alrededor del planeta, así que vamos a estar hablando de eso y con gente que sabe realmente del tema. Brevísimo comentario de la semana. Más que un comentario, lo que quiero es hacerte una advertencia, que tengas mucho cuidado con algunas cosas que están pasando. A lo mejor vos sos uno de los que, vos padre, vos madre, estás entre los que están preocupados porque hay toda una serie de movimientos y advertencias de que se quiere hacer una transformación educativa, se van a meter con nuestros hijos. Obviamente nada nos mete más miedo que si nos dicen que se van a meter con nuestros hijos. Pero acá hay una cuestión muy importante para entender en qué etapa estamos. El Ministerio de Educación, después de haber tenido un proceso bastante engorroso, finalmente tiene más o menos un plan que tiene que ser aprobado en el Parlamento y que además tiene que suscribir, o sea, tiene que haber un acuerdo entre la sociedad civil y la clase política para que se pueda ejecutar. Eso está muy lejos de que vaya a ocurrir, ni siquiera se debatió el famoso proyecto de transformación educativa. Y ya no va a ocurrir, porque obviamente las internas son ahora en diciembre y después ya tenemos las elecciones. O sea, hasta que no asuma el nuevo gobierno, lo que va a ocurrir recién en agosto del año que viene, ni siquiera se va a empezar a discutir. Y ahí va a empezar seguramente la serie de reuniones, etcétera, etcétera. Así que en el mejor de los casos, si es que se va a hacer algún cambio, eso va a ocurrir seguramente en el 2024, con suerte en el 2024. O sea, hoy no existe ningún cambio que se vaya a hacer. No hay en este momento nada de lo que tengamos que preocuparnos, en este momento. Independientemente de la opinión que tenga, estás a favor, en contra, te asusta que le vayan a decir a tu chico que puede, si quiere ser nena, puede ser nena, si quiere ser plantera. Todos esos miedos que vos tenés, perfecto. Mantener tus miedos y prepararte para debatir eso va a ocurrir más o menos allá por el 2024. Hoy no está eso en escenario, no existe ninguna posibilidad. Y acá viene la advertencia que te hacía. El senador Bachi Núñez, digno representante de la clase política, decía en estos días, cuando en la sesión del Senado se estaba discutiendo un tema que sí existe hoy y que tiene que ver con la corrupción del Poder Judicial. Se estaba discutiendo lo que pasó con Antonio Fretes. Era presidente de la Corte Suprema de Justicia, renunció a ser presidente de la Corte, pero sigue siendo ministro de la Corte. ¿Sabéis que apareció? Se hizo público un documento de su hijo, había suscrito un contrato con el hijo de un hombre que tenía que ser extraditado, le pagaban más de $380.000 para que él le consiguiera una salida judicial. Después de eso aparecieron más cosas, por ejemplo, negocios en los que están los hijos de Fretes, negocios en donde hay inversiones millonarias y ellos resulta que tenían unos salarios que no justifican para nada lo que estaban supuestamente invirtiendo. Y otras cosas más que van saltando. ¿Qué dijo Bachi Núñez cuando empezó a debatirse la posibilidad de hacerle un juicio político? Antonio Fretes, no vale la pena tratar este tema. Nos están queriendo distraer de lo importante que es el problema de la transformación educativa. Cuando eso, hasta el 2024, no tiene ninguna posibilidad de que se vaya a convertir en algo concreto. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está haciendo la clase política? La clase política no quiere que vos prestes atención al tema de la corrupción que ocurre hoy. Lo de la corrupción del Poder Judicial está pasando ahora. No quiere que pienses en lo que se está haciendo con el tratamiento del presupuesto. Eso está ocurriendo en este momento. Están definiendo el presupuesto del año próximo. Están por rechazar el veto a una ley que aumentó, por ejemplo, el salario de funcionarios del Poder Judicial que hoy están ganando 4.100.000 guaraníes a 12.100.000 guaraníes. ¿Quiénes son estos funcionarios? Son operadores políticos, es la clientela política, es la gente que tiene que votar en las internas. Por eso Bachi Núñez y los otros Bachi Núñez que hay en la política quieren que vos estés prestándole atención a algo que todavía no va a pasar.
y que no pierdas el tiempo mirando lo que está pasando ahora. ¿Me explico? O sea, en estas elecciones y en las siguientes, no importa quién sea tu candidato, presta atención a lo que está ocurriendo ahora, lo que nos ocurre desde siempre. La corrupción, el mal manejo del dinero público, las calles que están hechas una mierda, el problema del endeudamiento que tiene el Estado. IPS tiene que sacar un crédito porque tiene una deuda acumulada con sus proveedores que le pone bajo riesgo de que le corten totalmente los suministros de los medicamentos. Si vos tenés un paciente, si tenés un pariente, un familiar, o vos estás con un cáncer y estás en el IPS, sabés que los medicamentos oncológicos no te están llegando. Vos cuando salís a la calle sabés que tenés el riesgo de que te asalten. Esos son los problemas que están ocurriendo ahora. Pero Bachi Núñez y los suyos no quieren que te distraigas con eso. Lo importante ahora es lo que va a pasar en el 2024. Que no te metan el perro. Cuando vayas a votar, votá en contra de los cómplices, de los responsables de lo que te está pasando ahora. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento rápidamente con quienes estamos acá en la mesa para hablar de todo lo que hay detrás de este negocio del fútbol, y no lo estoy diciendo de manera, digamos, diciendo todo lo que está pasando es malo, sino vamos a discutir de cómo funciona todo este espectáculo. Lo tengo a mi izquierda, Luis Vidal, es empresario y presidente del Club Recoleta. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches a toda la audiencia, feliz de compartir acá con esta selecta mesa de distinguidos periodistas para hablar de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol, ¿verdad? En un programa como el tuyo. Bueno, gracias. A mi derecha no tiene nada que ver con la ideología, por supuesto, Daniel Chung, periodista deportivo ABC y Tigo Sport. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Saludos para vos, y me quedé pensando cuando arrancabas el programa, decir que hace rato no nos vamos al Mundial, ¿verdad? Pero un momento oportuno para los políticos es cuando la selección de ese país va al Mundial, porque toda la atención está allí. Sí. Igual si vemos... Lo mucho que deben lamentar que no estemos en el Mundial en este momento. Pero si allí agarramos y hacemos una retrospección de qué pasó entre junio-julio 2014 o junio-julio 2018, por lo que puede pasar ahora en noviembre-diciembre 2022, te descuida capaz que los muchachos hacen de las... Bueno, está con nosotros también Robert Singer, periodista deportivo de Tigo Sport, de Rolanga. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, Luis, un gusto de estar acá, compartir con los compañeros, con los colegas, con un viejo amigo como Luis, que ahora está en otro nivel, pero también le va muy bien, y es bueno que a la gente que trabaja y que trabaja bien le vaya bien en este país. El fútbol felizmente no tiene un Bachi Núñez, ¿verdad? Que es una escoria, es una vergüenza de este país, igual que el Flete y toda su familia, pero sí tuvimos como presidente de la APF a Ramón González Daer. Por ejemplo. Y si media hora fue presidente Ramón González Daer, esa es la mancha más grande que puede tener el fútbol. Era Ramoncito para todos, para los amigos, para mucha gente. Periodismo, jugadores, dirigentes, Ramoncito por aquí, Ramoncito por allá. Una vergüenza. Un tipo al que denuncié hace mucho, no por cuestiones jurídicas, porque para eso uno tiene que tener pruebas, pero sí por cuestiones humanas. O sea, el tipo era una mierda, como persona, como ser humano. Y bueno, al final se vio todo esto, y hay muchas cosas. O sea, el fútbol, dentro de la cancha del fútbol paraguayo, yo creo que va bien. Va bien, después podemos separarlo de la selección, pero fuera de la cancha tenemos... Muchísimo de qué hablar. Hay un gran déficit en el tema de la violencia y todo eso. Vamos a hablar enseguida de todo eso. Está con nosotros Jessica Santa Cruz, ella es futbolista del Club Olimpia y es analista de la 800 AM. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están a todos los periodistas? Aclaro, no soy periodista, mucha gente ya me cataloga con eso. Mira que este mundo, yo siempre fui entrevistada, y yo creo que este es un trabajo pero tan difícil también, como que la gente no valora. Hoy estoy yo acá en una mesa y realmente es admirable lo que todos ustedes hacen. Y aclarando también o agregando lo que dijiste sobre el fútbol, doloroso es que no estemos, y más nos dolió cuando vimos esa inauguración, y mucho más ahora que vemos los partidos y vemos que hay varias sorpresas y podríamos estar bien ahí. Vamos a hablar enseguida de por qué no estamos. Amílcar Noguera, jefe de deportes del diario Última Hora. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar en esta mesa
compartir y hablar un poco de deporte, de fútbol, que apasiona a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar hablando de lo más lógico en un momento del Mundial, porque la gente ve los partidos y le duele terriblemente. ¿Por qué no estamos? Obviamente la explicación lógica es porque no clasificamos, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué no clasificamos para este Mundial otra vez? ¿Quién quiere abrir esto? Una cuestión lógica, o sea, al Mundial van los mejores y Paraguay está en la mitad de los peores. En la mitad para abajo estamos. Y bastante abajo, bastante abajo. O sea, en el ranking de 10 estamos octavo y la gran esperanza para el siguiente es que el tema de la plata, van a abrir el juego, van a haber más selecciones, 48 en total, van a distorsionar el formato y que allí, bueno, antes donde iban 4,5 podrán ir 6,5. Entonces, o sea, la respuesta simplista es no estamos porque estamos lejos de ser los mejores. El tema, Dani y compañeros, es que si van 7, igual nosotros somos el octavo. No, por eso. ¿Ok? ¿Y por qué estamos entre los peores? ¿Y por ¿Qué nos pasó? Y por una serie de cuestiones, ninguna, y también como siempre digo, nadie tiene la verdad en el fútbol. Acá hay 5 verdades, incluyendo la de Luis, que es futbolero, y nadie, pero hay muchas. O sea, dentro de la cancha yo creo que hay mucha gente que no rinde en la selección lo que rinde en sus clubes. Yo siempre digo, yo creo que en San Pablo embarca el León Gustavo Gómez y llega acá un gatito. O sea, en algún lugar del vuelo hay un cambio. Porque embarca el mejor zaguero de América. El mejor zaguero. ¿Y en la selección nada? Capitán del bicampeón sudamericano, ¿verdad? Estrella del fútbol brasileño, y el fútbol brasileño hoy sabemos lo que está a nivel europeo en cotización en todo eso. Y viene acá y nada. Y nos marcan diferencia. Y no sé por qué, es una cuestión anímica, pero ya van, por lo menos de Gustavo Gómez, ya van como 3 eliminatorias. Junior Alonso lo mismo, Valbuena lo mismo. Hay muchos jugadores que uno sabe que rinden en sus clubes y no rinden en la selección, cosa que pasaba al revés en la época de Chile, de Colorado. Ellos a lo mejor en sus clubes no estaban tan bien, pero se ponían la albirroja, hermano, y ¿sabe qué? Olvídate. ¿Qué? ¿Es la plata? ¿Lo que marca la diferencia hoy es la plata? O sea, si vos estás en tu club, vos estás, digamos, garantizándote un dinero, mientras que si jugás para la selección es una cuestión de la camiseta. No, porque en la selección también ganás, y ganás muy bien cuando venís. O sea, a nivel económico, claro que en los clubes, pero extendiendo un poco, y solemos debatir con Robert, tratemos de traspolar esto con otros ejemplos no futbolísticos. Si vos estás estudiando en una escuela con muchísimas carencias y capaz el mejor alumno allí, y después tenés que ir a competir con un examen estandarizado contra el que está en, ni siquiera te digo MIT o Harvard o Oxford, eso de que soy el mejor, bien, porque sí, el fútbol brasileño acá a nivel local, o sea a nivel regional es lo más top. Brasil en su debut, en su 11 no había ninguno que jugara en el fútbol brasileño. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El fútbol cambió en el tema de que la elite se encuentra en Europa. ¿Cuántos jugadores tenemos en Europa? Hoy. Y casi nada. Es como que empecemos el debate allí, porque acá hay demasiadas carencias. Y es una cadena que acá podemos ser lo mejor, pero cuando competimos, no competimos contra el zaguero de Flamengo o el volante de Peñarol. O sea, nuestra competencia es mediocre. Claro. A ver, Luis, vos sos dirigente deportivo. Bueno, para mí el fenómeno de la selección es un poco distinto al el fútbol paraguayo en sí, porque hay cosas como explicar que te decía la otra vez que el fútbol uruguayo, para mí, el campeonato interno es Peñarol y Nacional. Sin embargo, acá en Paraguay es más que Cerro Porteño y Olimpia del fútbol paraguayo. Ahí hay un fenómeno que no podemos explicar, porque el fútbol uruguayo a nivel de selección, y ahí lo que dice Dani, es claro, los jugadores que juegan en la selección uruguaya son los jugadores que están en el fútbol europeo. Entonces, por un lado te decía, no tiene que ver con el fútbol local, tiene que ver con lo que es la selección a nivel internacional. O sea, el problema es que no tenemos jugadores en Europa. No tenemos jugadores en Europa, pero ¿por qué no tenemos jugadores en Europa? Porque la mercadería, el futbolista paraguayo no es apetecible para el mercado europeo hoy en día. A pesar de que le tenemos a un Almirón, que fue la transferencia más cara de la historia del fútbol paraguayo, allá 26 millones de libras esterlinas o de euros, y tenemos también ahora el caso del chico Enciso. O sea, es un problema de producción de jugadores de fútbol buenos.
que vayan a fenómeno, entrar al ir a mercado un europeo. mundial no pasa solamente, hablábamos de la camada, hablábamos de la garra, de la fuerza. Yo creo que el fútbol paraguayo en sí mudó un poco lo que comentaba la otra vez, ¿verdad? De que por un lado siempre le superábamos a todas las selecciones con garra, fuerza, con esa idiosincrasia del fútbol paraguayo, que no perdíamos de local, pero sin jugar a un gran fútbol. Esa es mi verdad, ¿verdad? Para mí Paraguay Nunca fuimos muy nunca buenos fuimos jugando un fútbol. gran equipo de Nosotros, fútbol. curiosamente, nosotros tuvimos, acá fuimos casi los primeros en hacer esa marcación a presión, por ejemplo, ¿verdad? Y justamente por eso nadie quería jugar contra Paraguay. Nadie quería jugar contra Paraguay, porque Paraguay era un equipo rompehuevo, pero nadie. Y hoy Ya no las somos. 10 selecciones juegan igual a la hora de presionar, pero nosotros nos quedamos a la hora de jugar. O sea, Por eso- ellos evolucionaron, Evolucionaron. adquiriendo, digamos, nuestro talento, pero nosotros no adquirimos lo de ellos. Adquirieron esa presión para jugar, porque Chile siempre fue un equipo que tocaba bien, pero no tenía esa presión y no tenía esa mentalidad ganadora. Mismo Bolivia. O sea, nosotros hoy jugamos muy mal, pero jugamos muy mal no porque nuestros jugadores sean malos. Esa es la parte y que yo me declaro que incompetente porque No entendés evidentemente por qué. no le encuentro la razón. O sea, ¿por qué este muchacho aquí? Pero está bien lo que dice Dani, como él dice, solemos discutir esto. Pero al margen de que no esté en Europa, no puede ser que en la Argentina otra vez, Boca, Racing, tienen jugadores paraguayos que son figuras en Boca y Racing. De calidad. ¿Verdad? Y más allá de que me digan que no competimos contra los europeos, el fútbol brasileño y el fútbol argentino siguen siendo parámetros para marcar O un sea, ritmo. ahí no va bien, pero... Porque en definitiva, las eliminatorias no las jugamos contra los europeos. Claro, jugamos acá. Claro. Amílcar, no. a ver, Amílcar. Jugamos aquí. Y para ir subrayando un poquitito lo que dice Robert, hay una carencia también de la parte de liderazgo. O sea, en estos 3 planteles o 3 camadas de jugadores o 3 procesos eliminatorios, no se sintió nunca liderazgo de ningún jugador para clasificar a un mundial. Pueden ser muy buenos jugadores todos, pero entre sí, en la marca, en la actitud de cómo ir a marcar en el mediocampo, nuestras carencias de siempre de convertir un gol. O sea, son liderazgo dentro de la cancha. dentro de la cancha. No se ve. O sea, lo que fue Chilavera en su momento, no ese tipo de existe, figuras. no existen más. O sea, decir que va a venir de nuevo un Chilavera es imposible. O una Yala Gamarra. Pero sí lo que queremos, o sea, lo que queremos ver, yo digo no como periodista, como aficionado al fútbol, yo lo que quiero ver es esa mística que siempre tuvo el fútbol paraguayo o el futbolista paraguayo. Lo que veía ayer en Uruguay, en el primer partido de Uruguay, una pelota que va y corre Valverde para defender, jugador del Real Madrid, así se juega un partido por selección. Ninguno. O sea, no dejas pasar una. No dejas pasar a una. Correr Y hasta el Salí máximo. y festejar la cara del oponente. Eso levanta el estadio. Puedo decir, es lo que hacía Nelson Edo Valdés. Es lo que hacían jugadores como Pablo da Silva de repente en una jugada. Entonces vos, hincha de fútbol, te levantás y decís, ese está a muerte conmigo. Hoy no existe eso. Yo no veo eso. Pues A ver, ese le ejemplo que quiero puso... preguntar a Jessica, que es jugadora, ¿verdad? Ella estaba en su calidad, sobre todo de jugadora. Sí. Estás en la cancha. ¿Eso se siente? O sea, digamos, ¿hay un liderazgo hoy en...? En la selección, Eh. yo ya estoy de acuerdo con el señor Noguera porque depende mucho también de los jugadores que son convocados. No estoy de acuerdo con varios que realmente no estaban, que no deberían en la época de Berizzo. No deberían estar jugadores europeos. Vos puedes jugar muy bien en tu club, puedes tener toda la garra, inclusive yo como jugadora, si yo no tengo una habilidad para hacer una gambeta, me voy a ir y voy a ser aguerrida. Pero los jugadores de hoy son diferentes. ¿En qué sentido? Se juega de forma diferente porque están obviamente en diferentes clubes, pero la idea que plantaba Berizzo es como que ellos estaban confundidos. Vos no sabías si atacar o hacer pelotas largas o jugar en profundidad. O sea, no había un plan, no había una idea de cómo jugar. ¿Es así? Sí, sí. Lo que apunta Jessica era un gran debate en el tema de quién se debe amoldar
¿verdad? Si es la ideología del técnico Sí. o la idiosincrasia del equipo, a lo que hace rato decía Robert con el tema de ese ADN de la intensidad. Pero volviendo un poco a lo que era tu pregunta inicial, Luis. Recién Almir colocó el ejemplo de Valverde. Vos sabés que Valverde es comprado por el Real Madrid en el mismo mercado junto a Sergio Díaz, que era un jugador de Cerro Porteño. Valverde, 4 años después, es figura capital del Real Madrid. Sergio recorrió 4 o 5 clubes y ahora se está recuperando para volver a Cerro Porteño. El ejemplo de cómo están nuestros jugadores. Los dos arrancaron desde la misma línea de salida, del prototipo del jugador paraguayo y el jugador uruguayo. Y cuando ¿Pero y dónde fallamos? ¿Qué es lo No, que pero fallamos? por eso, hay, y una después- cuestión, hay una cuestión de ADN extrafutbolístico. O sea, el uruguayo es ganador. El uruguayo es ganador. Nosotros no tenemos autoestima. Cierto. El jugador paraguayo no tiene autoestima. Pero eso ya es un problema Y es lo que psicológico. te- es lo que te digo, pero por eso es extradeportivo. Claro, por eso cuando hablamos del jugador y cuando Robert decía, nosotros no competimos contra los europeos, ahí es donde yo siempre levanto la mano. Mentira, nosotros competimos contra los europeos. Lo que pasa es que tienen nacionalidad brasileña, argentina, uruguaya, pero toditos son jugadores que están educados a la europea. Claro, cuando vos jugamos acá para clasificar. Claro, si cuando vos me decís, Luis, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos para ir al Mundial? Y si podemos hacer un decretazo. De ahora en más las eliminatorias van a poder jugar solamente los que juegan en clubes sudamericanos. Nuestra probabilidad sube el triple. Pero ¿qué pasa? Recién Luis decía, Uruguay tiene una centralización mayor que Paraguay. El tema de Nacional Peñarol. Debutaron contra Corea. Ningún jugador, sacalo de Suárez, porque capaz alguien ve el papelito y dice, ay, dice Luis Suárez, paréntesis, Nacional. Lo mismo que crea que Cristiano Ronaldo es jugador libre. Ninguno es de Peñarol o Nacional. Esos jugadores, no, pues ese de 20 años, ese era de Peñarol. Sí, hace 2 años lo compró el Manchester United. Entonces, nosotros estamos compitiendo contra europeos. ¿Qué pasa? Es como que vos digas, pero esa selección de Suiza o esa selección de Francia, toditos nacieron en tal lugar. No importa. Al Mundial van, vos competís contra atletas que están en esos lugares. Nosotros tenemos a los Gustavo Gómez, Junior Alonso. Toditos tuvieron su oportunidad en Europa y no se adaptaron y volvieron y la rompen en Brasil, en Argentina, pero nosotros no competimos. La selección de Argentina no tiene jugadores de Boca y River. La selección de Brasil están en una línea secundaria los jugadores del Brasileirão. Preguntar, o sea, sobre ese punto, esa base, ¿verdad? Que construye Dani Chung. A ver, el fútbol es un negocio. Es un negocio. Hay mucho, probablemente es el negocio del deporte en el que mayor inversión hay, ¿verdad? Entonces, cuando se mete mucha plata, se trabaja de manera profesional. Entonces vos ves que en todos los grandes, todos estos clubes europeos van generando como si fuera un almácigo, tienen su semillita y van formando los jugadores. O sea, hay todo un proceso de preparación desde que son chiquitos, ¿verdad? De los 8 años lo van preparando. Nosotros nos adaptamos a ese cambio que hay en el mundo o seguimos jugando con los mismos clubes como jugábamos hace 20 o 30 años. Pero de ese almácigo llegan muy pocos, porque el jugador en primer lugar nace. Por eso... El talento, decís vos. Sí, porque se habla mucho, una de las principales fábricas de fútbol es la Masía, que son las inferiores del Barcelona, ¿verdad? Pero no es que se retiró Iniesta. Luis, pasame por otro Iniesta. No hay. Y ni hablemos de Messi. Lo vienen a buscar acá. ¿Verdad? Ni hablemos de Messi. Entonces, no es tampoco en los grandes clubes. O sea, en los grandes clubes, justamente por el poder económico que tienen, compran el mejor de aquí, el mejor de acá y el mejor de acá. O sea, no se preocupa mucho en formar. Pero ¿por qué nosotros no producimos jugadores que quieran comprar ellos? Por muchos motivos, por una cuestión cultural, por una cuestión económica de muchos equipos. Muchos no tienen ni siquiera una cancha. Hay muchos equipos de primera que no le pagan a su primera, a su división de honor. Bueno, ahí está. O sea, a eso me refiero yo con generar el negocio. Bueno, Tenés que producir que el jugador. Por eso es mucho y sería muy profundo. Pero yendo a lo estrictamente futbolístico, o sea, yo no soy de esos que creen que el día en que tengamos 15 jugadores en Europa vamos a clasificar. Porque si vienen y son tan pechofríos como fueron los que jugaron acá, entonces esa parte anímica es una cuestión que a mí no me entra. A mí eso lo de los Gustavo Gómez, lo de Junior, porque justamente tiene que ver con lo que decía. Y Chilaver hubo uno solo, y por eso Chilaver fue tan importante, y por eso particularmente lo defiendo tanto a José Luis,
criticándole en todo lo que sea criticable, lo he criticado. Pero la importancia que tuvo un tipo como José Luis Chilaver para nosotros desde el punto de vista anímico fue fundamental, porque él llegaba a Colombia y le decían, oye José Luis, ¿qué te parece Valenciano? Díganle al gordo ese que deje comer postres. Y oye, José Luis, fue fulaniño. ¿Qué fulaniño? Carajo, fulaniño. Entonces, el resto de los jugadores, porque nosotros tenemos líderes que miran hacia abajo, porque así somos. Por eso tenemos lo que tenemos. A ver, Amílcar. Bueno, ¿sabes qué pasa, Luis? Sportivo San Lorenzo hace unos años estaba en primera división. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Yo veía a sus jugadores de formativas, para no decir divisiones inferiores como a algunos no les gusta que se le dé. Entrenaban en una canchita de arena. Jugadores de 18, 19 años. Digo jugadores porque a esa edad ya son jugadores. No puede un club de primera división hacerle entrenar a futbolistas que es su mejor capital en el futuro o en los próximos años, hacerlo entrenar a las 10 de la mañana con un calor tremendo y haciendo actividad física en esas condiciones. Me van a decir, de los potreros nacieron los mejores jugadores del mundo, pero no. Vos tenés tus rivales hoy día, tienen aplicación de la ciencia en la formativa, cuidados medicinales, ontológicos, recuperación post-entrenamiento, pre-entrenamiento, asistencia especializada. No vamos a hacer... O sea, hay capital y ciencia. Sí, Hay claro. O sea, tecnología. sí, hoy en el deporte es ciencia aplicada al deporte, básico. Para así, o sea, el futbolista, es cierto, el talentoso nace. Pero si vos no le acompañas al talentoso a llegar al objetivo, a esa formación cultural integral, no vas a tener jugadores como Valverde nunca. Por eso volvió Sergio Díaz. Mentalmente, era un chico de 15, 16 años. Jamás podía haber asimilado estar solo en una capital tan grande como Madrid y en un club tan llena de gloria, o sea, de tantos trofeos como... Ahora, eso cuesta plata, Luis. ¿Cómo se hace? Claro, exacto. Bueno, para redondear un poquito el tema de la selección, porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Entonces, ¿cómo hicimos para clasificar a 4 mundiales seguidos? El carácter de los jugadores, claro. Entonces, es la diferencia. Sí. Sin embargo, un Gustavo Gómez es el líder del equipo de Palmeiras, se pasa alzando todas las copas a vida y por haber, Libertadores 2 veces, lo que fuese. No puedo creer que Gustavo Gómez cuando venga a Paraguay se transforme como Eso es lo que dice Robert. Sí, Pero pero la verdad, entonces yo hablo de un tema capaz de el director con los intérpretes. Porque nos quieren vender la idea, y yo como amante del fútbol, también exjugador y presidente de un club, de que el paraguayo solamente puede jugar de una manera, de que solamente es centro, cabeza y gol, huevo, garra y corazón, vamos a tirarnos al piso. Las veces que hemos intentado jugar por abajo, hemos fracasado. Las veces que han venido profesional, excepto el Tata Martino, para mí. Esa es mi opinión. El Tata Martino ha sabido sacarle al futbolista paraguayo, aparte del carácter, ese equipo de Sudáfrica jugaba al fútbol. Tenía posesión, tenía presión alta, iba encima a tal punto que estuvimos a punto de ganarle al campeón del mundo. No como en Francia 98, que sí, colgándonos de nuestro arco entre 12, casi empatamos y nos hacen el gol de oro ahí en el alargue, ¿verdad? Nosotros, entonces, habría que preguntarnos, ¿por qué? ¿Será que la cultura Porque que cuesta traen los mucho. entrenadores extranjeros de querer hacer en Paraguay lo que se puede hacer en otro lugar, no lo pueden plasmar acá? O sea, el error es tener director técnico extranjero. Y no sé, pregunto, porque no entiendo cómo los jugadores juegan, y aparte sabemos que la selección no es un equipo que practica todo el día juntos. La selección vienen, se juntan y tienen una partitura y ni siquiera practicarán mucho eso, ¿verdad? Pero se conocen todos, o sea, vos jugaste, Luis, y jugaba bien. No es la fórmula, la Coca-Cola del fútbol. No. Y Ecuador, perdón, Ecuador no es mucho más que Paraguay. Es mucho más fácil de lo que parece. A veces es como dos músicos que nunca juntaron. Dale, Luis, ¿qué sé yo? Fame, no, dime, no, y sale un concierto de la puta madre porque se entienden y porque hay química. Acá, y contestando lo que decía Luis, nos eliminamos con Chiqui. Y cuando es extranjero el técnico, la gente dice, paraguayo tiene que ser, ¿verdad? Dirige Chiqui, movión de indio, movión de burro, movión de... Hay que traer un extranjero. O sea, nunca hay la que te venga bien. Yo quiero decir algo. Entonces, nosotros, antes de estos 2 últimos partidos, nosotros tuvimos 4 amistosos que me hicieron decir a mí, con la subjetividad que tiene el fútbol, qué contento estoy con este Paraguay, porque empatamos
Después la gente va a decir, pero amistoso. Empatamos contra Corea, le estamos ganando 2-0 a este Corea que empató ahora con Uruguay. 2-0, ¿verdad? El capitán Gustavo Gómez hace un fútbol boludo, lo viene el 2-1 y después un jugador paraguayo que dice, fuera, profesor, fuera, dice, en vez de seguir la jugada y nos empatan 2-2, pero le estamos ganando 2-0 a Corea. Le ganamos a México. Después empatamos con Marruecos, todos en el Mundial. O sea, nadie nos pasa por arriba. Nadie nos pasa por arriba. Y en los mundiales también hemos perdido 1-0. Siempre perdemos con el que es campeón o juega la final. Alemania nos ganó 1-0 cuando jugó la final con Brasil. Entonces, es una cuestión que no tiene que ver con, para mí, con que se juegue o no juegue. Es una cuestión, la parte anímica es cada vez más importante en el fútbol. Robert, contá la última. Después jugamos contra los sudamericanos. Y por ¿sabes? eso dije, antes de todo amistoso dije. No, por eso. Y bueno, y esa es nuestra realidad. Ahora? Y es nuestra realidad. Por eso, o sea, todo lindo. El triunfo contra México. ¿Pero qué Futbolísticamente, teníamos que estar perdiendo 5-0. Antes de Corea, Japón metió 4. Sí. Ritmo de paseo, claro, el mismo Japón contra Alemania. Y el tema de haber perdido contra los... Yo soy la idea, paremos con romantizar esas derrotas. O sea, la realidad es que estamos... No, yo no soy la idea de que el fútbol sea tan simple. Porque si fuese tan simple, voy a entender que hay una teoría de conspiración, ya que es la que mejor pega en esta era, de que hay gente que no quiere que Paraguay vaya nomás. No, no es tan simple. Pero, capaz, o sea, hoy ya no es tan simple porque los otros ya nos equipararon en lo que era nuestro fuerte y nosotros dejamos de invertir en lo que los otros tenían como ADN. O sea, no es tan simple. Hoy estamos muy lejos. Por eso te arrancaba diciendo, Luis, que la primera buena sensación es que la FIFA, para generar más plata, va a ampliar. Porque si vos me decías otra vez va a ser 4,5. No entramos. No entramos. Las últimas 3 eliminatorias estuvimos más cerca del último que del quinto. Y ahora, esa, vos me decís, es un accidente. No, en una no fuimos por un partido. Un partido que no le ganamos a Venezuela. Pero ¿y cómo terminamos? Si ganamos, íbamos al repechaje. Bueno, por eso. De la buena selección que clasifica. Por eso, de la buena selección que clasificaba con 2-3 fechas de anticipación. Yo tengo que decir, porque todos nos ilusionamos a que después de Barranquilla nos emocionamos y contra Venezuela, acá la famosa Sub-23. Yo hago retrospectiva, tengo que agarrar los últimos 10 años. El accidente no fue que Paraguay no haya ido a los mundiales. El accidente fue esa noche en octubre del 2017 que casi estuvimos de tener un partido para ir. O sea, hoy estamos muy mal. Por eso te decía medio en broma, si vos me decís, hay un régimen que, vamos a mediocrizar. Y a lo que vos hace rato preguntabas, hacete la misma pregunta en la política. Al político le decís, mira, va a venir una empresa a invertir esto. Recién, fruto cuando dentro de 10, 15 años. No, yo tengo que cortar la cinta porque las elecciones o las internas son a la vuelta de la esquina. Si hacemos esta reforma educativa, vamos a tener gente que capaz no le va a costar tanto entender lo que lee. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Y para la siguiente generación, jefes. Claro, entonces, yo eso quería... Para mí, Luis, para cerrar, para mí el fútbol se parece demasiado a la política y cada vez se parece. Estamos hablando de un mundial que se está haciendo en Qatar. Ya la gente que tiene Netflix, HBO, ya sabe por qué este mundial, o sea, los que decidieron que este mundial se haga en Qatar, uno quedó sin mancha. Siempre digo, era un tipo adelantado. Cuando a Julio Grondona le dicen, pero Qatar, esto ya se nos va de la mano, don Julio. Muchacho, para el 2022, yo ya no voy a estar acá. Sí. Entonces, o sea, para mí la clase política y la clase del fútbol cada vez se parecen más. A ver, pero antes de avanzar, porque podemos hablar del tema de la política en el fútbol, ¿verdad? Y vamos a hablar del Mundial, de todo lo que está pasando en el Mundial, la polémica del Mundial, ¿verdad? Todo lo que significa esto. Pero el tema de la inversión, o sea, vamos, Uruguay, me contaba la vez pasada, Luis, tuvo la ley Baby Gol, o vos contabas, Amílcar, ¿verdad? Baby Gol. La ley Antel también. Que, digamos... Él dio el resultado que hoy tienen como 100 jugadores mandados a Europa, ¿verdad? Pendejo, chiquilines. El fútbol uruguayo exporta casi 100 jugadores al año a Europa, en distintas categorías del fútbol europeo. Y Paraguay no tiene eso. Brasil modificó la ley para que cerca del 40 y pico por ciento... La ley Pelé. Se permite que entren empresas privadas y pongan plata y puedan retirar utilidades como si fuera una empresa, ¿verdad? Eso es gestión Bolsonaro.
No, Vamos a ver si ahora que... No. Pues digo, lo de la política y lo del fútbol también tiene Bueno, mucho que ver. pero esa es una Ese es el salida camino, o no? sí. Porque acá el problema es que hay que poner plata, así que vos querés resultados. No es que hay que poner plata. Yo soy presidente de un club, empecé en la B, hoy estoy en la intermedia y quiero llegar no a primera división, quiero llegar a la Copa Libertadores y ser campeón. Vos tenés que poner plata. Por supuesto, porque como hablábamos, ¿qué tengo que crear? Jugadores. ¿Cómo creo jugadores? Tengo que tener un centro de entrenamiento deportivo donde tenga tecnología, psicólogos, nutricionistas, el mejor gimnasio, las mejores canchas, comenzando por ahí, toda la mejor infraestructura. Tengo que invertir en ellos, dar el tiempo hasta que lleguen, ¿verdad? Entonces ese es el proceso que nadie puede hacer por falta de recursos, ni si me das 10 millones de dólares por año, yo sé en qué tengo que invertir para sacar esa mercadería. Pero ¿de dónde fabrico los 10 millones de dólares si yo recibo 150.000 dólares al año de los derechos de televisión que la Asociación Paraguaya de Fútbol consigue? ¿Es tu único ingreso? Es mi único ingreso que Sí, tengo que porque hacer vamos, gestión. porque por ¿A quién venta le de entrada. vendo? ¿A quién le vendo Claro. sponsoreo? Entonces tengo que subir de división, no importa formar jugadores en este momento, es la inmediatez. Cuando llegue a primera división, reciba mucho más dinero, entonces voy a ser más atractivo para poder, ¿verdad?, presentar mis jugadores al exterior. Por eso la ley de la Sociedad Anónima Deportiva en el fútbol es el futuro del fútbol paraguayo. Eso es para mí, porque así atraes el capital privado para poder invertir. Pero como decíamos el otro día, ¿cómo le doy retorno a mi inversionista? Le invito a ustedes, vengan a mi club. Vamos a poner todas las semanas 50 palos cada uno de nuestra ganancia privada para que algún día seamos campeones y ni siquiera podemos recuperar porque somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Vamos a poner como presidente y después o Petengil, que recuperó su plata y salió del cerro, o Zapá, que se le debe no sé cuántos millones de dólares, o Guaraní lo mismo, o Libertad lo mismo, o Olimpia que debe fortuna. Para mí, una cosa es el proceso que No, hablábamos. porque así como está, solo me sirve. Si voy a lavar plata, o sea, voy a poner la plata y no importa después si retiro o no, ¿verdad? Lo que quiero es lavar el dinero. O, no sé, Subsistir. claro, es un hobby de Un capricho de multimillonario que millonario. digo, bueno, quiero poner acá 4 o 5 millones de dólares porque yo quiero ser presidente del club. Pero si no, no tiene sentido. O Porque- usando como trampolín político. Igual, y yo defiendo, pues, yo no creo mucho en los procesos, en lo que significa el resultado, porque el fútbol no es 2 más 2, 4. En una empresa vos sí podés hacer una progresión. Este año invierto en publicidad, que se conozca la marca, Un budget, sí. acá, pero voy a perder este año, el año que viene. En fútbol vos podés trabajar muy bien y una pelota en el poste te cambia toda la historia. Porque no se- entonces, Bueno, pero- no digo que no se haga el proceso, por eso digo nomás. Pero los jugadores lo vas formando, garantiza- los jugadores, claro, y lo vas exportando. Pero es lo que le está diciendo, mirar todos los años que te lleva eso. Claro, Y, es lo que decía y Chum, lo que, ¿verdad? y lo que no tiene el hincha, por ejemplo, es justamente paciencia. Eso en los clubes grandes de la claro, selección. Claro, entonces yo lo que Lo quería... que decía Luis, lo que decía Robert, ¿por qué creen que la Major League Soccer no tiene descenso? Justamente, yo soy Major League Soccer, algo de negocio entienden los norteamericanos, ¿verdad? Dicen, hay que invertir, perfecto. Pero yo veo que ahí en Europa hacen una mala campaña y bajás y tu ingreso Se cae, se reduce. se cae. No, acá no vas a tener. Vos comprar la franquicia, tenés 10 años de garantía, me vas a tener que hacer algunas cositas. Perfecto. A ese modelo se va. Ese es otro tema. Sí. O sea, de cómo ese capital. Pero a lo que apuntaba Robert, o sea, el fútbol ha de ser una de las pocas actividades donde vos haciendo todo bien te puede ir mal. Claro. Tengo que hacer la pausa. Enseguida le voy a preguntar a Jessica, pues está muy callada. Una cuestión clave acá es que para que un jugador comience a hacer carrera, obviamente esto tiene que ser rentable desde el vamos. Y yo no sé, me va a contar ahí cómo le va como jugadora de fútbol, si esto permite, digamos, vivir bien o tener que hacer otras cosas, como estar en este momento en una radio, ¿verdad? Como analista, no sé, me va a contar enseguida. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir cuando uno está arrancando como futbolista, Jessica? Porque, claro, están la figura, las estrellas, pero lo que llegan son poquitos, ¿verdad? Mientras tanto... Yo creo que tanto ni el hombre como la mujer puede vivir de eso, porque estoy de acuerdo con Robert cuando dijo que no cree en el proceso, porque estás en primera. Uno quiere ganar porque hace dinero, es un negocio. Pero también estoy con Luis, vos tenés que hacer un proceso en las formativas, es ahí donde tenés que invertir. Lo mismo ocurre con femenino, es el ADN de todo. Pero ¿para qué están las formativas? Para formar. Y es de ahí donde salen los jugadores.
Pero hoy en día los clubes, tanto femenino como masculino, bueno, en femenino no hay formativas, solamente juvenil y primera, no invierten ahí. No voy a dar nombres, obviamente, creo que la mayoría conoce públicamente esto. Pero ¿por qué? Eso ya es problema dirigencial. La APF da un monto, tanto en intermedia, B, primera. Pero para eso existen dirigentes que vengan, pongan la plata, pero no saben distribuir. Y se le da solamente, se enfocan en la primera. ¿Y dónde están las formativas? Duele ver porque hay valores, pero tampoco se le da la oportunidad a jugar en primera. ¿Y cómo vas a vender? Este año se hizo el Sub-19, es por obligación. El año que viene va a ser Sub-18, capaz. Y cada vez vamos reduciendo, va a ser mucho más difícil alzarle a un jugador que esté preparado físicamente, mentalmente. ¿Y cómo vas a formarle al jugador cuando debute? Tenés que psicólogo, nutrición, ¿y quién va a querer invertir en eso? Bueno, volvemos al tema, ¿verdad? Sí. Plata y Acá, formación. fíjate, Luis, que este año lo que se dio en el campeonato paraguayo, Olimpia no podía comprar. Sí, cierto. ¿Qué hizo? Vamos a ver lo que tenemos, dijeron. ¿Verdad? Y salió campeón. Cierto. No compró ni un jugador, ni medio. Entonces, por eso hay tantas verdades en el fútbol. Y a lo mejor lo de hoy, lo mismo que con un sistema táctico. O sea, se puede salir campeón con el 6-5-8, con el 9. Entonces, y hay ejemplos para todo. Entonces, lo de las inferiores sí o sí tiene que ser. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero, volviendo nomás a lo de la selección, que a mí me duele tanto. O sea, yo digo, veo los partidos y digo, pero este no es el mismo, porque vos lo ves desde el punto de vista anímico, a Gustavo Gómez en Palmeiras, y te dice, Luis, vos acá, Dani acá, Jesse acá. Tampoco es un tipo que te va a pasar por encima, y llega a la selección y no tienen esa voz de decir, la puta, ¿qué es lo que pasa acá? Y si el técnico por ahí dice una cosa, no es que diga hacer una revolución o un motín contra el técnico. Lo que digo es, muchachos, vamos a hacer esto, ¿verdad? O en medio de un partido, cuando el técnico ya a lo mejor no puede hacer nada, salí, y carajo, va a ver la coda, la puta. Y vos no le ves. Gustavo Gómez viene de marcar en el campeonato brasileño, que repito, a nivel regional, porque ahí juegan una cantidad de tipos que sí están en la selección brasileña, que a lo mejor no son titulares, pero sí juega contra Gabigol, contra el Flamengo Super. O sea, hay por lo menos dos o tres equipos super en el Brasil, que son el Mineiro, Flamengo y Palmeiras. Y Gustavo Gómez viene de marcar, creo que 10 goles, de batir el récord. No tiene un gol en la selección. No tiene un gol. Y sin embargo, y lo peor, que en el área de Paraguay te cabecea cualquiera. Entonces, esas cosas te asustan. Entonces yo le pregunto a Jesse, a Jesse, porque me interesa como periodista y saltando un poco, perdón, esa parte anímica, ¿verdad? Yo creo es demasiado importante. Total. Hoy vos le decís a un jugador o jugadora, tenemos una sesión psicológica. La gente, pero yo no estoy loca. Lo primero que te dicen, ¿en qué me va a ayudar? Mentira. Todo influye. Imagínate, doy nomás un pequeño ejemplo de lo que fue en el PF de Olimpia en la final. Cómo le inyectaba acá mentalmente y cómo salieron los jugadores de Olimpia para jugar el último partido. Diferente, Olimpia, hoy, o sea, este año era menos que Cerro. Cerro jugaba mucho mejor, pero el fútbol jugando bien no te da resultados. Acá el problema es carácter. Sí. Y eso tenés que llevar a la selección también. Quiero hablar un poco del Mundial, che. Estuvimos viendo ya algunos partidos. Yo de fútbol sé poquísimo, casi nada, pero obviamente vos te das cuenta que juegan como la gran puta partido, que vos decís, no, la tiene ganada Argentina desde ya. No, pero esa es otra, yo creo que muchos dicen, che, qué lejos que estamos. Sí. Bueno, a eso voy. Claro, más por los últimos dos amistosos. Menos mal no nos fuimos. No falta el que dice eso, porque la última imagen que dejamos contra Perú y en la Florida contra Colombia, el famoso... Era patética. Pero, o sea, y para conectar lo que recién decían y ya meternos al Mundial, y en las previas, ahora en el Mundial, vos ves ahí en el túnel cuando están los jugadores,
Cuando los chicos se vuelven locos cuando lo ven a Ronaldo, a Messi, se saludan. Sí. Cuando yo te decía el tema de estar en Europa. Cuando nosotros teníamos a Nelson, a Edo, a Roque Santa Cruz, a Tacuara Cardoso, a Edgar Barreto. Vos sabés cuando formaban esa fila, se saludaban con el otro. Hola, ¿qué tal? La vez pasada cuando juega Corea-Uruguay, la estrella de Corea que juega con una máscara se saca, después viene Bentancur, Valverde, le saludan. ¿Por qué? Porque entre ellos son top. La última década, todo bien, pero cuando poner que era Paraguay-Brasil, Gustavo Gómez veía ahí, no había ninguno conocido. Sí. O sea, cuando era Paraguay y Argentina, los nuestros le miraban y no había ningún conocido. A lo que decía Jessy, el tema anímico, voy a entrarlo así, porque, mira, vamos a jugar contra esto que nosotros veíamos en la tele. En otra época, Roque se iba y se saludaba con el Guerrero, o Nelson se saludaba con... Hasta eso perdimos por el tema de la jerarquía. Entonces, conectando cuando vemos el Mundial, no va a faltar el que diga, qué suerte nomás, porque miran por el ritmo, la intensidad y cómo están jugando. Si nosotros no hubiéramos ido, capaz íbamos a la Gran Qatar. Dani, para cerrar ese tema, o sea, Gallardo en River tenía una especialista que trabajaba esa parte humana del jugador, que es la neurociencia. Contrató especialmente a una persona que se dedique exclusivamente a investigar o sea, jugador por jugador, Su historia. Desde ese punto de vista. O sea, cada vez más la ciencia aplicada al deporte, y en especial en el fútbol, donde hay muchísimo dinero, es necesario. ¿Será que estamos haciendo eso acá? Vos decías, afortunadamente en el fútbol no hay un personaje como este señor que mencionabas, ¿verdad? Pero sí, hay muchísimos. El fútbol paraguayo no es profesional desde lo dirigencial. Ese es un gran fracaso del fútbol paraguayo. Nos falta muchísimo para superar las prebendas que se mueven en torno al fútbol. Una vez que venzamos esa historia y queramos ser profesionales como los europeos, yo no sé si en Uruguay sea lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos tienen jugadores exportando 100 jugadores promedio año. Yo quiero estar cerca de Uruguay. Tal vez no sea campeón del mundo 2 veces, ¿verdad? Pero al menos en la formación profesional, como decía Jessica, ¿cómo puede ser que chicas de 14, 15, 16 años se vayan a practicar y no tengan viáticos ni siquiera para el pasaje? En el fútbol femenino pasa eso. ¿Cómo construís eso? Cuando vos ves que en Inglaterra, cuando se jugó la Eurocopa, las chicas estaban jugando con 65.000 personas en el estadio. La final se jugó en Wembley. Y vos decís, bueno, las chicas juegan igual, el espectáculo es igual que la de los hombres, o sea, al de los hombres, ¿no? Y Jessica es sufrirlo Jessica. diariamente. Mira, no, la diferencia es, yo jugué en Europa. Yo lo único que hacía era levantarme, comer, irme al baño, ir a entrenar, venir otra vez, comer, y no sabes cómo rendía. Ese es un profesional. Imagínate, ya pasando los 30, pues uno ya está teniendo limitaciones, pero cómo rendía, y nosotros entrenamos 3 veces al día, Sí. casi todos los días, pero sí o sí todos los días, de lunes a lunes. Pero acá vos no podés entrenar 2 veces, primero porque no hay pasaje. No hay, lastimosamente hay compañeras que vienen desde lejos y si tienen para el pasaje no tienen que comer. Sí. Y las chicas prefieren entrenar, jugar, que comer. Y si vos no comes bien, ¿pensás que vas a rendir? No. Yo lo único que espero es que, porque cuando vi esa fastuosa inauguración, y yo realmente no sé cómo se habrán sentido las jugadoras. Era como cuando viste tipo allá hace mucho en África, eso inauguraban un hotel de grandes cadenas y al lado nomás estaba las villas, ¿verdad? Porque hace poco, repito, con dinero de la FIFA, Conmebol y la propia APF, hicieron un centro de alto rendimiento, pero de la gran 7, pero las penurias que pasan las chicas, y para conectar, porque acá todavía hay un prejuicio muy grande. Sí. Fútbol de chicas, mujeres. En el Mundial Dentro del hay Mundial. una selección que es Canadá. ¿Vos sabés cómo fue la historia? El técnico de la selección de Canadá era el técnico de la selección femenina. Y le fue tan bien que los de la federación dijeron, che, vos sos muy bueno. ¿Por qué no agarras la de los varones que hace desde el 86 no nos vamos a un Mundial? El tipo agarró y Canadá ahora está haciendo el Mundial. O sea, eso en Sudamérica, para no decir solamente Paraguay, sería impensado. En el primer mundo ocurre. Yo creo que hay Independiente agarró un técnico de hockey. Holland. Bueno, Y- ahora, hay y un le problema fue que veo bien. que no se soluciona, que es el problema de fondo. La plata. O sea, De ¿cómo hacer fondos. que sea rentable? Problema de Claro. fondos. Para que O haya sea, proceso, pero- tiene que haber recursos. Tiene que haber y tiene que recursos. ser negocio. Claro. Porque si no, le vuelvo a repetir, está ¿a bueno, quién ¿eh? le voy a invitar a formar parte de una inversión que no va a tener retorno y te lleva tiempo, dinero, esfuerzo?
Cualquiera va a querer estar en su ámbito donde yo gano plata vendiendo canchas, construyendo estadios o fabricando ¿Por qué no pasto. podemos hacer que sea rentable en Paraguay? Porque hay que hacer que, para mí, primero, La ley. la ley. Primero, la ley de sociedades anónimas deportivas. Segundo, en la medida en que al fútbol paraguayo le va bien, tiene más recursos. Por ejemplo, vas a un mundial y traes 17, 20, 30 millones de dólares, depende de la posición que ocupás. A medida que... Pero yo conozco muchísimo, vamos a hablar horas acá de lo que cómo la FIFA invierte en el desarrollo del fútbol, cómo la CONMEBOL a través de su plan de Evolution, la FIFA a través de su plan Forward, se acaba de hacer el centro de alto rendimiento del CARFEM femenino que costó 5 millones y medio de dólares. Y la gente putea igual, perdonen la palabra, porque ¿por qué se hace eso y no se invierte en otra cosa? Bueno, Porque estamos dándole la infraestructura. Es del fútbol y es plata privada. Es plata Y lo que privada tiene y la de FIFA. bueno, Sí. Perdón, Luis, lo que tiene de bueno la FIFA y también a través de la CONMEBOL es lo siguiente, Luis. Vos no te puedes ir a la FIFA o a la CONMEBOL a decir, che, dame 10 millones de dólares. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a hacer un centro de... No. Vamos a... Te podemos dar y todo, pero vamos paso por paso. Claro, ¿Qué empieza por 400. vas a hacer acá? ¿Qué vas a hacer acá en esto grande? Y queremos hacer esto, listo. ¿Cuál es lo prioritario? Y 2 canchas, ok, 2 canchas. ¿En cuánto tiempo vas a hacer? En tanto tiempo. ¿Y cuánto dinero más o menos? Ok, esta es la plata para las 2 canchas, venimos dentro de 6 meses, o el tiempo que vos me dijiste, y vemos. ¿Están las 2 canchas? Ok, ¿con qué seguimos? ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión que no es que se te da todo como el Metrobús y después no existe el Metrobús. Luis, eso se ¿Entendés? llama el proyecto Gol de la FIFA que comenzó y Paraguay fue uno de los que mejor ejecutó. Comenzó con $400.000. Hoy Paraguay tiene 4 millones de dólares para ejecutar en el fútbol, que es la única plata que recibe la PF de FIFA. Por eso tenemos, mal o bien, el CARDE, que es el Centro de Alto Rendimiento de las Selecciones de Varones, hoy el CARFEM y próximamente el CARFIM de las inferiores. O sea, es un proceso también como es en el club normal, en el club de fútbol, donde va a llevar años, pero estamos avanzando. Esa es mi visión. Estamos construyendo las bases. O sea, ¿Qué pasa? no No es nos tan vamos al negativo lo tuyo. mundial, se acabó el mundo. Sí. Nos salimos campeón, en Olimpia, en Cerro, si nos salí campeón, no sirve para nada. Entonces, ¿qué? Libertad era el que más invertía en inferiores antiguamente. Fíjate su equipo de primera. Creo que tiene promedio de edad 30 para arriba, ¿verdad? Cerro Porteño Pero tiene no un es centro. Libertad. No, bueno. Claro, es Cártel lo que invertía. Vamos a ponerle, Bueno, pero es que también- Libertad sí, sí. invirtió. Libertad nunca invirtió porque No. no tenía Y nada. bueno, por Entonces, eso te digo que- vamos a lo institucional. Pero o no hay vamos plata, Robert. y O sea, bueno, Cártel pero no Libertad, diga Zapac Cerro, Guaraní Los Acosta, y bueno, Soldamérica por Figueredo. eso, O sea, ese al es final el de todo tema. eso son inversores Pero privados. ahí es donde tiene que haber, digamos, no sé, emitir acciones, tiene que haber forma de financiar el club. Y por eso ser yo rentable. insisto Pero hay y mucha estamos gente a la que trabajando. no le conviene. Hay mucha gente que no quiere socio, por ejemplo. Hay clubes que no quieren que te asocies. Pero es optativo, Robert. No es O sea, optativo. sí, la ley de sociedad anónima es optativa. Vamos a los clubes acá. Vamos, te digo lo que es la ley. vamos a los clubes acá. Acá hay un club como Sportivo Luqueño que la justicia dijo que está mal. Ahí se trianguló, ahí se lavó, ahí se blanqueó. Estamos hablando de los hermanitos González, ¿verdad? Entonces, pero de eso nadie habla. De eso nadie habla. Entonces tenemos que ir al fondo. Si vaya al fondo, vamos al fondo de las cuestiones. Hay otro club ahora, Capiatá, que es de Erico Galeano. Y fue creciendo como... ¿Por qué fue creciendo? Fue creciendo porque Capiatá invirtió. Capiatá no existe como... Bueno, y bueno, ¿y entonces cómo? es más profundo el tema. Pero todo lo el que mundo preguntaba ocurre Luis, igual. en realidad, amerita un debate muy profundo. Yo hace Claro. rato cuando te decía lo de la gestión Bolsonaro, no es ninguna coincidencia que cuando los gobiernos son de una ideología, van a permitir la ley SA. La primera acá en la región fue Chile. Y no la hace en la era de Bachelet, la hace con Piñera. Piñera justamente era el gerenciador de Colo-Colo. Con Bolsonaro se abre justamente lo de la SA. Mira que ese es un debate apasionante por el tema de a qué modelo vamos a ir. Pero- Particularmente uno todavía no puede convencer porque esto es, bueno, Sí. ¿a quién le vendemos? Porque si el problema es capital 100% o el problema es gestión. Ambos. Entonces, si es ambos, Sí. ¿hasta qué punto nosotros negociamos? Porque si abrimos el grifo, no es que van a entrar solamente claro. los nenes Sí, de pecho. No, pero vos Boca podés y River, establecer por reglas. ejemplo, Boca y River, por ejemplo, hasta hoy dicen no. Argentina, dicen. Sí, no pero es sobre Boca todo Y, Boca y River. bueno, pero eso también tiene que ver mucho con la política. Y- Cuando era Macri el presidente,
se quiso hacer. Estaba la ley Y Boca. justo ahora, o sea, eso tiene mucho que ver con la política. Dani, O sea, para mí, Luis, es sencillo. Es Perú permite, Chile permite, Uruguay permite. Sí. Yo construyo canchas en esos Sudamérica países. porque tenemos la fábrica en Paraguay. Y veo cómo, el Montevideo City Torque, que es filial del Manchester City y del New York City, está haciendo una ciudad deportiva con todo lo que un chico necesita. Si además de lo que Uruguay ya está exportando, tienen eso, van a ir 100 años arriba más. Chile tienen Sociedad Anónima Deportiva hace años. Perú ya las tiene. Brasil, a partir de eso, el Bragantino Red Bull, que es un capital de inversión austriaco del producto, ¿verdad? El Leipzig. ¿Verdad? Y claro, el Leipzig llegó a una final de Copa Sudamericana, ¿verdad? O fue campeón. No sé, entonces, ahí está la muestra. Y lo que pasa es que no conocemos normal. La ley permite que un club siga siendo asociación civil sin fines de lucro o que opte en transformarse a sociedad anónima deportiva hasta el 49%. Hasta el 51% siempre va a pertenecer al club. Y hay una serie de prohibiciones para que nadie se aproveche y diga, bueno, las instalaciones no pueden ser embargadas por las sociedades nuevas. Pero te permite, de alguna manera, al inversor formar parte de los resultados de tu business, digamos, de tu negocio. Entonces, damos muchas vueltas, estamos peleando hace tiempo, pero si no, estamos hablando y vamos a hablar de 10 años acá. Por eso yo me metí a la cancha. Pudiendo quedarme en mi casa, ¿para qué necesito ir a perder mi tiempo? Porque me apasiona y porque creo que se puede transformar de alguna manera eso. Porque si no, me quedo... vamos a llegar a la conclusión que no hay solución en el fútbol paraguayo, entonces. Luis Vidal se sienta Sí. en la mesa de los dirigentes también, ¿verdad? ¿Y cómo es la reacción? Porque ellos son los que tienen que impulsar este tema porque les afecta directamente. Y la verdad que nosotros presentamos un proyecto de ley de Dos sociedad. dirigentes, sí. Yo estoy hace 3 años en la dirigencia del Club Recoleta, ¿verdad? Y no se oponen los grandes clubes. Eso, ahora el presidente Harrison fue reelecto y dentro de estos 4 años... Se va a presentar. Se va a presentar. ¿Eso tiene que ser vía Congreso o tiene que Vía ser... Congreso, una ley de la nación. Ah. A mí me asusta en Paraguay todo lo que sea ese tipo de cosas, porque yo veo gente que esté acá y que esté acá también. Y Pero pasa a ser una sociedad anónima, a mí me asusta. Yo prefiero que vos sigas solo. Sí, pero- porque no, yo pero te le conozco. cuesta. Luis, No, a ver, te Jessica. pregunto pero a vos, Luis. es una utopía, pero prefiero que la gente buena vaya sola. No, por eso yo Pero- comprendo la preocupación de Robert. Por eso yo creo que debería buscarse un término medio que pueda permitir el ingreso de un capital que es necesario, pero mantener Regulado. ciertas cosas que terminan siendo la esencia de un club. Eso está. O sea, Daniel, no, ley. por eso, o sea, porque muchas veces cada lado, porque repito, a lo que hace rato vos preguntabas, Luis, el fútbol no se lleva bien con la democracia. O sea, eso que Robert decía con el tema de que acá tenés que justificar, eso fue gracias a Qatar 2022, entiéndase, gracias al FIFA Gate. Antes, el de Trinidad y Tobago decía, necesito acá 2 canchas. Sí, dale, acá tenés para tus 2 canchas. O sea, eso se hacía, y eso cuando lo de la FB dijeron, nos sacaron del Mundial, chac, topo, entramos, y ahí se desmanteló, y ahí ahora tienen que ser todo así. Pero, repito, me parece que otro debate muy profundo, ese tema de... Pero es la SA. solución final del fútbol paraguayo. Hoy vamos a hablar del Mundial de Qatar, pero para el Mundial del 30 o del 34 o del Claro, 38... ¿qué hacen los equipos O chiquitos? sea, A ver, o si Jessica. no vamos a buscar resultados, nomás vamos a traer jugadores con garra y vamos a tratar de llegar al Mundial. Yo creo que hay siempre capital y por eso la persona entra a un club. Pero la cuestión es la gestión, como dijo Dani. Acá hay varios clubes que entra cualquier persona se cree dirigente y es ahí donde cuando entra como dirigente quiere ser técnico, quiere ser gerente deportivo, quiere abarcar en todo y no tenés el conocimiento o la capacidad Sí, que para como hacer. que compra el club, Claro, o sea, vos tenés el capital. como si fuera un juguete. Y ahí haces lo que querés. Yo soy el que pongo el dinero, entonces yo voy a hacer esto, y yo voy a pagar esto. Claro, por eso, cuando uno ve los clubes yanquis, no digo de fútbol necesariamente, cualquier club deportivo, ¿verdad? que la NBA. Se entra un capitalista, mete plata y se elige un CEO. O sea, hay un administrador que es un experto en Claro. administrar, porque esa inversión le tiene que generar Pero son resultados. sociedades que se manejan así. México también. Pero- México también, por ejemplo, México tiene franquicia. Y hoy vos hinchados, Querétaro. Mañana el tipo dice, nosotros no vamos, o sea, hoy está diciendo San Lorenzo. Y mañana el tipo dice, llevamos la franquicia a Capiatá.
Y vos quedás San Lorenzo te fue a cambiar tanto club. Entonces, ¿cómo quedás ahí? Hay sociedades que se manejan así, pero ellos tienen, digamos, no digo que en Estados Unidos y México no haya corrupción, pero digamos que se controla más. Hay un mayor control. Pero el fútbol mundial va hacia ese lado. O sea, Qatar, hoy en día vos puedes decir quiénes manejan el fútbol mundial. Qatar. Los Emiratos. Emiratos Árabes Unidos, que otra vez tiene una rivalidad justamente por cómo se llama entre Dubái y Abu Dhabi. Y ahora se despertaron los saudíes. O sea, Qatar la Premier tiene... League la manejan ellos. No, El por eso, mundo se Qatar maneja tiene así. Paris Saint-Germain. Abu Dhabi tiene Manchester City. Y ahora Newcastle de los saudíes. O sea, y todos ellos proyectan eso. O sea, eso ocurre a nivel global. Por eso el año pasado terminó siendo un intento fallido, pero se va a seguir buscando la Te doy un Superliga. ejemplo. Sí. Nosotros con nuestra gestión tenemos videos, tenemos contactos en todo el mundo porque, como te digo, tenemos una fábrica que está en Bélgica, otra en Italia, tenemos acceso al Anderlecht de Bélgica, al Manchester, pero ellos te dicen, bueno, el día que en Paraguay exista la sociedad anónima deportiva, vamos a invertir. Porque no tenemos seguridad jurídica, no tenemos, encima, tu equipo está en la B de Paraguay, ¿verdad? O sea, confiamos en tu proyecto, todo, pero necesitamos... Entonces, ese es nuestro día a día, tratar de prepararnos, llegar y tenemos todo preparado el proyecto, solamente que la dificultad es esa, nos ven como diciendo no, y solamente Paraguay y Argentina son los que ya, Argentina por una cuestión de Grondona ya de la época, después el mundo está Grondona que abierto al capital. Vino bien morirse temprano, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poco del Mundial. ¿Ustedes recuerdan un Mundial tan polémico como este? Que arrancó luego ya como queda Qatar, ¿verdad? El Sunday Times había publicado que supuestamente se pagó $5 millones, se repartió para poder tener la sede ellos. A ver, no se puede tomar alcohol. Fútbol sin alcohol. Lo que pasó con los jugadores iraníes que no cantaron el himno, ¿verdad? En protesta por todo lo que está pasando en Irán. Para el segundo partido cantaron y ya me imagino al régimen diciendo, vieron que cantando ganaron su partido. Sí, no me imagino. Como Los, Messi. los Messi no alemanes cantaba se el himno. taparon la boca. Claro. Bueno, en fin, toda En la lo de la polémica. cerveza, por ejemplo, la FIFA perdió una guerra que había ganado en Brasil. Porque en Brasil también se dijo cerveza no. O sea, Brasil decía cerveza no. Y después le dijeron cerveza sí. Y entró la cerveza. Acá no. Pero, ¿hubo algún mundial así tan polémico como este? No. Extradeportivo no. Extradeportivo. Claro, No. que se hablara de tantas cosas. Porque esto es geopolítica. Convengamos Claro. que Qatar lo que pagó es para poder promocionar su país, Es ¿verdad? un chiche. Pero- Che, ¿y si compramos un mundial? Rusia también. Claro, Pues Rusia quedó fuera ahora. No, por cuando el fue tema de la el invasión. 2018. Claro. 18. lo que pasa es que lo de Qatar ya fue muy alevoso. Por eso te decía, Llegó al límite. el reportaje del Sunday Times que se da en la víspera y que fueron considerados parias porque la Federación Inglesa le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Nosotros también tenemos acá intereses. Eran 24 los que tenían que votar. A 2 lo grabaron en cámara oculta y sacaron. Y de los 22 que votaron, uno es el único que todavía sigue como entre ellos. A ver, acá es nuestro bloque latinoamericano, ¿verdad? Sí, o sea, claro. todito. Está Es todo. más, en el baño le dicen, che, don Nicolás, ¿por qué está votando por el otro si acá ya acordamos votar por este? O sea, se hizo lo que se venía haciendo. Pero enojó a los que tenían, porque está lindo el debate porque desde el Medio Oriente dicen, no, esta es una cuestión eurocéntrica y racista. No pueden bancarse que se haga una Copa del Mundo en el Medio Oriente o que seamos los árabes. Claro. Aparte, digamos, Estados Unidos era el gran candidato, se quedó fuera. Eso pasó. Y 5 años después Con vino el informe del Sudáfrica también, FBI y le descansaron a todos. Eso pasó, Luis, por ejemplo, con el centenario de los Juegos Olímpicos, que Atenas tenía el mismo argumento que tiene ahora Sudamérica, ¿verdad? Acá fue el primer mundial, acá nació el olimpismo y los Juegos Olímpicos, y Atenas, y le ganó Atlanta. Le ganó Atlanta, se fue a Atlanta. El juego de los centenarios, del centenario se fue a Atlanta y después vino Atenas. Yo lo que me imagino cuando Infantino mete una conferencia donde realmente uno no podía creer lo que decía. Pero ¿sabes qué? En este momento el presidente de FIFA es el primero pero desea que ya sea 19 de diciembre. Que termine. Que se acabe. Porque además él técnicamente no tuvo nada que ver porque con... Claro, pero ¿qué cocinó pasa? antes. Claro. Entonces,
Es el más polémico porque es la tormenta perfecta entre cómo se consume hoy la información a través de redes, porque también este va a ser, va a ser el mundial con más fake news por una cuestión lógica. Pero por el otro lado, con todas esas cuestiones, y lo decía bien Robert, vos sabés que en el 14 Brasil por ley no puede vender, y el que era secretario general tenía una postura de decir, ustedes se animan a desafiarle a la FIFA, pero por favor, ¿qué se creen ustedes, país de...? Y acá es todo lo contrario. Porque es Qatar. Entonces, puedes esperar un poco. ¿Qué es lo que le molesta al europeo? ¿Lo de la FIFA o lo de Qatar? En realidad le molestan las dos cosas, porque después podemos hablar del tema del alcohol, la inclusión, todo lo... O sea, se está jugando en una zona geográficamente imposible, por eso hablamos de noviembre y diciembre, pero nunca hubo tanta polémica por las características del primer mundial árabe, con todo el estereotipo y el prejuicio que se tiene hacia ese mundo, claro, sí. Y por el otro, por el tema de cómo consumimos, porque si vamos a hablar de los Juegos Olímpicos del 36 hasta el Mundial del 78, otorgar a regímenes que decían, yo quiero hacer sport washing, no. siempre existió. Política y deporte estuvieron ligadas siempre, desde Mussolini en adelante. Sí. Y con gente de izquierda, de derecha, de acá, de allá. De todos los grupos. Siempre. Pero pensando que una Copa del Mundo, para mí, que se haya hecho un mundial en África, que se haga un mundial en los países árabes y mañana, no sé, en Oceanía o en... Para mí eso es bueno. Ahora, evidentemente la forma en que se consuma dentro de la organización para llegar a eso es otra cosa. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutitos. Bueno, ya. Entonces, no puedo dejar de preguntar esto, aunque por supuesto van a tener que arriesgarse. No. ¿Quién gana? Brasil. ¿Brasil? Brasil, o sea, va a ser otra vez, o uno de los países europeos de siempre, o sea, va a ser siempre uno de los países, uno de los de siempre. Te puedo decir otro, Francia. Brasil-Francia, me gustaría una final Brasil-Francia. O sea, yo hincho por Brasil porque Brasil siempre es el distinto. O sea, ya que se hacen tantas cosas por debajo de la mesa, como diría Luis Miguel, a mí me gustaría mocionar que Brasil no clasifique, no participe en la eliminatoria, que directo, ya vaya lo directo. No, directamente. Sí. Y si te hacemos un Porque poco más, podemos entrar. El problema es que el campeón también participa en la eliminatoria. Es el juego distinto. Antes era así, Claro, pero ahora tendría que ser como que el campeón No, pero ya por ser fue, Brasil no va. tiene que ir directo. Sí, Tiene que ir que directo. último, que entre nomás ya. A ver, el resto se animan a hacer un... Yo creo que Brasil también es el gran candidato. Para mí era Argentina, pero viendo su primer partido y también yendo a lo que hablábamos y termino con esto del fútbol paraguayo, de la selección y todo eso, finalmente el técnico de Argentina lo único que hace es juntarle a los jugadores, darle un buen ánimo y vayan a la cancha. No creo que se pase dando demasiadas instrucciones. De hecho, se notó en el primer partido. No tenían respuesta al juego que ya conocían de lo que iba a hacer Arabia. Y al final terminaron perdiendo. O sea, para mí es Brasil el candidato. ¿Amílcar? Francia. ¿Francia? Sí. Mira. Calidad, juventud, experiencia, liderazgo. ¿Te gusta? Sí. Francia. sí, capaz lo del 98 se repite. ¿Vos decís? La final. Sí. Se puede dar, ¿verdad? Sí. Me gustaría que sea un nuevo campeón. Hay sorpresas. Alguien distinto. Sí, hay sorpresas. Así como el primero fue Argentina que se eliminó, que perdió. Pero yo creo que Brasil. Bueno, yo que no sé nada de fútbol, pero yo le quiero demasiado a Argentina. Yo quiero que, sobre todo por Messi, que se lleve una copa antes de retirarse, ¿verdad? Entonces Cristiano Ronaldo también. Pero creo que va a ganar Brasil también. Quiero que gane Argentina, pero creo que va a... O sea, por lo menos por lo poco que vi, y no sé nada de fútbol, pero lo vi tan sólido a Brasil, Dios mío, con respecto al resto, que me parece que están otra vez ¿Es ahí. más difícil vaticinar eso que las elecciones o...? No, pero la Qué hizo buena pregunta, ¿eh? No, Una pero buena pregunta. la hizo bien Luis. Quedó bien con los dos. Sí, no. Esa es muy de periodista deportivo, ¿verdad? Así Aparte que... en mi casa tocan los hinchas argentinos, decimos, vale, tengo que quedar bien con ellos, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco muchísimo, un gusto realmente. Hay tanto del fútbol, ¿verdad?, que discutir esto, porque no es solamente un deporte, vamos, el fútbol es religión. Es religión, o sea, digo, a los políticos les hubiera encantado que estemos en la selección porque nadie iba a estar discutiendo ni corrupción, ni a nadie le importa un carajo. Pero tampoco es el opio del pueblo. No, como yo no quiere creo. decir mucha gente. No, o sea, no. vos te alegrás en ese momento, pero al día siguiente viene la cuenta de Andes, Sí, viene, está en lo mismo. viene Algo viene hay que todo. pagar. O sea, pero es
es algo que no, es muy difícil de explicar con palabras lo que significa el fútbol. Yo creo que más que obvio ahora se dio a la inversa. La política quiere sacarle la tajada al deporte. Sí. Por eso estamos hablando de Qatar 2022. No, por supuesto. Quiere subirse al carro, como corresponde, como es lógico. Yo creo que las imágenes que se ven en las gradas, te das cuenta de cómo une el fútbol. O sea, vos le ves el mexicano que está llorando, el árabe que está llorando, el uruguayo que está... Y es lo mismo, el sentimiento es el mismo, es increíble. Por eso un chico allá de, ¿dónde era? Afganistán, ¿de dónde era? Que con la bolsa de mercado que se puso una bolsita de esas rayas celeste y blanca y se hizo como una camisilla y se puso el número 10 de Messi. O sea, eso es solamente el fútbol. Solamente el fútbol, ¿no? Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias, Che. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ya estamos con el amigo Iván. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches. A días de las internas, los colorados esta semana nos dieron como una van premier de lo que va a pasar después de sus internas. Pacto cicatriz, abrazo republicano, dicen que no, pero a la hora de unirse para salvar a un chancho de su chiquero, lo hacen. Lo hicieron esta semana para salvar a Antonio Fretes. Tenemos un resumen sobre eso. Vamos con eso. Esta semana el ministro de la Corte Suprema de Justicia, con permiso, Antonio Fretes, fue salvado de un juicio político gracias a un nuevo pacto entre colorados cartistas y oficialistas que reactivaron el plan cicatriz para salvar a uno de los suyos. Algunos opositores consideran que este es solo un adelanto del abrazo republicano. 33 diputados votaron a favor del enjuiciamiento y 27 fueron en contra, mientras que 2 legisladores se abstuvieron y otros ayudaron con su ausencia. Impulsores del líbero acusatorio señalaron que aunque ya le quedan pocos meses en el cargo, Fretes es un peligro para el Poder Judicial por las múltiples sospechas de corrupción y supuestos casos de tráfico de influencias en los que estaría involucrado. Yo más bien creo que tiene que ver con el tema de la claque, ¿verdad? La claque colorada fue la que protegió evidentemente que el presidente de la República no tiene ni una sola fuerza con su bancada, porque nosotros esperábamos al menos algunas fugas, pero nada. Los que estaban más críticos faltaron, porque ellos están cicatrizados hace mucho tiempo, que hay temas en donde el abrazo republicano es palabra mayor, sobre todo cuando se trata de proteger las impunidades y los negocios de la claque. Con el Ministerio Público, la justicia y un montón de otras cosas, presupuesto para sus operadores. Tanto representantes de la bancada de Honor Colorado como los de Fuerza Republicana intentaron esbozar argumentos para salvar a Antonio Fretes. No nos vamos a someter a la hoja de ruta de la concertación. La concertación quiere imponer un ministro, por eso el senador Pedro Santa Cruz, que de paso metió a su señora en la justicia electoral, y un juez ya está pidiendo modificar el reglamento de ministros de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Entonces nosotros no estamos para eso. Diputado, pero no es válido que quieran también elegir a un ministro. No quita el hecho de que es muy grave las denuncias, o son muy graves las denuncias que tiene Antonio Fretes. Mira, las denuncias que yo veo es contra sus hijos. El hijo de Antonio Fretes. Si tu hijo comete algo, vos no tenés la culpa. Está bien que se diga que es sospechoso, llamativo que un ministro de la Corte Suprema de Justicia prometa algo de tamaña envergadura como es impedir una extradición. Pero no podemos decir, ni vos, ni yo, ni nadie, de que prometió el ministro la no extradición. Conste que el ministro firmó la extradición. El ministro en su momento firmó la extradición. Sin embargo, se cumplió lo que pedía y ya, sí, pasar la Navidad con su familia. Y bueno, eso es lo que yo te digo, no podemos, yo particularmente no tengo la visión como para decir que el ministro prometió. El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había mencionado que el cuestionado ministro de Corte debía analizar la posibilidad de renunciar, pero Fretes se limitó a pedir permiso por tiempo indefinido con la complacencia de los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Respecto al abrazo republicano, Mario Abdo también abrió paraguas reiterando que él no se abrazará con Cartes, pero que los colorados finalmente se unirán, ya que los intereses del partido están por encima de todo. ¿Qué significa? Porque esa es una pregunta recurrente. ¿Qué es el abrazo? Que yo me abrace con Cartes.
Yo no me voy a abrazar con Carter, esa es la respuesta. Ahora el pueblo colorado se va a unir y el Partido Colorado está muy por encima que Marito y de Carter. Nosotros somos actores, no te digo los secundarios, actores casi insignificantes en la historia del coloradismo. Y el coloradismo es mucho más fuerte que Mario Abdo y Horacio Carter. El partido va a encontrar su unidad respetando nuestras diferencias, ¿verdad? Y ojalá se dé, y si no se da entre las autoridades, el pueblo colorado se va a unir. Ojalá que el pueblo se una. El pueblo no puede estar sujeto a la mezquindad de su autoridad. ¿No te parece? Ya suficiente por culpa de los que están arriba, sufren los de abajo. Entonces es el momento un poco que los de abajo también se rebelen y ellos van a tomar un destino propio. Quien se cree dueño del destino de esta nación y le subestima a la fuerza de nuestro pueblo. Yo cuando fui electo luché contra todo un aparato, ustedes se acuerdan. Yo tenía 30 intendentes, ellos tenían 120, tenían el Estado paraguayo, el hombre más rico del Paraguay, toda la estructura estatal. Y bueno, y ganamos por 90.000 votos. Ellos cantan una canción que dice se va Marito, y yo les quiero cantar otra canción, ¿verdad? Que se dice la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Bueno, ahí está, me recordaba una frase de Borges cuando hablaba de los peronistas, ¿verdad? Con el caso de los colorados. No son buenos ni malos, son incorregibles. Y aparentemente se va a repetir la historia. Parecen irreconciliables, pero ya están dando un anticipo de que finalmente se unirán porque se necesitan entre sí. Gracias, caballero. A usted, señor. Nos vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.